Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del examen de grado de Física en la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de julio de 2024 correspondientes al bloque 5 de Física Moderna. El primero de ellos era el ejercicio número 9, que decía que cuando se incide con un metal con luz de longitud de onda de 300 nanómetros, se emiten electrones con velocidad de 9 por 10 a la 5 metros por segundo. Lo primero que nos piden es que calculemos la energía de los fotones incidentes. Después, en el apartado B, nos van a pedir la frecuencia umbral y en el apartado C, la diferencia de potencial necesaria para frenar a los electrones emitidos. Veamos cómo se hace este ejercicio. En primer lugar, para resolver el apartado A y obtener la energía del fotón, únicamente tenemos que multiplicar la constante de Planck por la frecuencia. Nosotros tenemos la longitud de onda, pues entonces obtendremos la frecuencia dividiendo la velocidad de la luz en el vacío entre la longitud de onda. La constante de Planck, como sabéis, nos la dan en el encabezado del examen, es 6,63 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz también nos la dan en el encabezado del examen, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la longitud de onda es 300 nanómetros. Muy importante, pasar todo a unidades del sistema internacional. Los nanómetros, para pasarlos a metros, los tenemos que multiplicar por 10 a la menos 9. Esto nos da 6,63 por 10 a la menos 19 julios. Y con esto habríamos resuelto el apartado A, que valía 0,75 puntos. Veamos el apartado B que nos pide la frecuencia umbral. Para ello, aplicamos la ecuación que conocemos del efecto fotoeléctrico, de que H por F, que es la energía del fotón que acabamos de calcular, es igual a la constante de Planck por F sub 0, que es la frecuencia umbral, más la energía cinética de los electrones. Entonces, H por F, la energía del fotón, ya la tenemos obtenida, pues vamos a poner directamente 6,63 por 10 a la menos 19. H, constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34. La frecuencia umbral es la incógnita que deseo obtener. ¿Y cómo obtendré la energía cinética de los electrones? Bueno, la fórmula de la energía cinética, como sabéis, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa del electrón la tenéis en el encabezado del examen y es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la velocidad de los electrones va a ser 9 por 10 a la 5 metros por segundo, ya está en unidades del sistema internacional, al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer aquí ahora es despejar la F sub 0. ¿Cómo despejaremos la F sub 0? Obtenemos todo este número, lo pasamos restando y posteriormente pasaremos dividiendo este otro número, ¿vale? Os voy a poner ya el resultado porque asumo que todos lo sabéis despejar. Y esta es la frecuencia umbral de 4,44 por 10 a la 14 hercios. Por último, en el último apartado, nos piden el potencial de frenado. Bueno, por cierto, por la frecuencia umbral nos daban otros 0,75 puntos. ¿Cuál es el potencial de frenado? Bueno, pues se obtiene como la energía cinética de los electrones dividida por la carga del electrón en valor absoluto. La energía cinética de los electrones es este término que hemos puesto aquí, ¿vale? Que yo, como no lo tengo aquí calculado, lo voy a volver a escribir. Obviamente, si ya lo tuvierais calculado del ejercicio anterior, del apartado anterior, pues lo copiaríais. Esta es la energía cinética de los electrones y la vamos a dividir entre la carga del electrón en valor absoluto. Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. También aparece en el encabezado del examen, junto con las demás constantes físicas que nos interesan para los problemas. Bueno, esto nos da un potencial de 2,303 voltios. Y con esto habríamos resuelto el ejercicio número 9 de efecto fotoeléctrico del examen. El último ejercicio del examen era el ejercicio número 10, que decía que teníamos una muestra de 10 a la 20 átomos de un isótopo radioactivo, cuyo periodo de semidesintegración es de 600 años. En el primer apartado, por 0,75 puntos, me piden la constante de desintegración y la vida media. En el segundo apartado, por un punto, nos piden cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se vea reducido su contenido al 20% del valor inicial. Y por último, en el apartado C, nos dicen que calculemos la actividad inicial y la actividad final en esta situación. Bueno, veamos cómo empezamos. En primer lugar, conocemos el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración es logaritmo del periodo de 2 dividido de la constante de desintegración. Por tanto, la constante de desintegración será el logaritmo del periodo de 2 entre ese periodo. Si utilizamos años, nos saldrá la constante de desintegración en años a la menos 1. Por tanto, nos va a quedar 0,001155 años a la menos 1. Obviamente, si esto lo hubierais pasado a otras unidades de tiempo, por ejemplo segundos, nos quedarían segundos a la menos 1.
Veamos ahora la vida media. La vida media es el inverso de la constante de desintegración. Por tanto, dividimos 1 entre 0,001155 y nos va a quedar 865,62 años. Pues esa es la vida media que nos piden en el apartado A. En el apartado B nos dicen que obtengamos el tiempo que tarda en llegar a tenerse el 20% de los núcleos iniciales. La ecuación que tenéis que saber es que los núcleos en cualquier instante de tiempo son igual a los núcleos iniciales por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Entonces, yo tengo al principio unos núcleos en E sub 0 y quiero llegar a tener el 20% de ellos. Por tanto, vamos a poner 0,2 en E sub 0. ¿Podríamos poner el número? Sí, pero ¿para qué? Si lo vamos a eliminar de ambos lados del igual. En el valor de lambda ponemos el número que hemos calculado previamente y eso quiere decir que el tiempo nos va a salir en años. Las unidades tienen que ser coherentes. Si aquí meto años a la menos 1, aquí tiene que darme años. La n sub 0 la podemos eliminar y entonces ahora lo que hay que hacer es despejar. ¿Cómo despejamos? Aplicando logaritmos a ambos lados. Si aplicamos logaritmos en el término de la izquierda y en el término de la derecha, llegamos a esta expresión de aquí. Aplicamos logaritmos para poder bajar aquello que está en el exponente de una e y entonces lo que nos queda es menos 0,001155t igual al logaritmo neperiano de 0,2. Y aquí despejamos la t pasando este numerito a dividir y nos va a quedar que tienen que pasar 1393,45 años para llegar a tener el 20% de la muestra inicial. Por último, nos piden la actividad. En cada instante, la actividad es igual al producto de lambda por el número de núcleos. Por tanto, la actividad inicial va a ser lambda por el número de núcleos iniciales y la actividad final en el instante de tiempo que hemos dicho de 1395 años va a ser igual a lambda por el número de núcleos que hay en ese momento. Lambda la hemos calculado en años a la menos 1. Por tanto, mantenemos las unidades, ¿vale? Ponemos aquí que estos son años a la menos 1. En el enunciado no me especifican las unidades de la actividad, o sea que eso quiere decir que no es imprescindible hacerlo en BQ, por tanto no hace falta pasarlo a segundos. Si me lo pidieran en BQ, habría sido necesario, para tener becquerel en el resultado, pasar a segundos los tiempos, ¿vale? Entonces aquí tenemos años a la menos 1 y la n sub 0 es 10 a la 20 núcleos. Entonces a lo que llegamos es a 1,155 por 10 a la 17 emisiones por año. ¿Vale? Y esa es la actividad inicial. ¿Cómo lo hacemos ahora? Volvemos a poner el mismo valor en la constante, en años a la menos 1, y ahora el número de núcleos, hemos dicho que queremos que sea el 20%, pues vamos a poner 0 por 2, 0,2 para ser el 20% de los núcleos iniciales. ¿Vale? Y estos son los núcleos finales, 0,2 por los núcleos iniciales. Y estos son los núcleos finales, 0,2 por los núcleos iniciales. Bueno, si ahora operamos, llegamos a 2,31 por 10 a la 16 emisiones por año. Y de esta forma hemos resuelto el último apartado del examen y con esto el examen completo de la EBAU de física en julio 2024 en Cantabria. Si te presentas este año en la EBAU, mucha suerte.